La chica en el avión descubrió algo extraño. Aparentemente llevaban mucho tiempo volando, pero aún sobrevolaban un interminable bosque virgen. No había tenido tiempo de preguntarle a la azafata cuándo llegarían cuando, de repente, escuchó un ruido fuera de la cabina de pasajeros. Luego, las hélices del helicóptero se detuvieron bruscamente. En ese momento, el capitán en la cabina también había perdido completamente la calma. Resultó que debido a la pérdida de señal de GPS, el avión había perdido su rumbo y se había convertido en un riesgo sin cabeza. En ese momento, el combustible también se había agotado y la única esperanza, la radio, tampoco recibía respuesta. El capitán solo pudo tomar su teléfono desesperadamente y comenzar a grabar un vídeo de su testamento. Cordelia, mi amor, soy yo. Luego, el avión comenzó a caer sin control, pero afortunadamente el capitán había servido en una aerolínea rusa, por lo que la cabina de pasajeros se mantuvo bastante intacta. Todos sufrieron heridas leves y no hubo problemas mayores. Sin embargo, la azafata, que no había tenido tiempo de sentarse, se rompió el cuello con la violenta sacudida. Su vida se acabó, no había salvación. Después, todos se levantaron para ver la situación del capitán. Pero al abrir la puerta, vieron una rama clavada en su pecho. Claramente estaba en estado crítico. Justo cuando todos discutían cómo salvar al capitán, el motor que había fallado antes comenzó a emitir humo blanco y luego se incendió sin control. Gabriel olió el humo e inmediatamente abrió la puerta del compartimiento. Al ver esto, todos se apresuraron a seguirla para escapar. Las dos personas en la cabina ni siquiera tuvieron tiempo de preocuparse por las heridas del capitán. Directamente sacaron bruscamente la rama que tenía clavada en el pecho, solo así pudieron sacar al capitán. Al mismo tiempo, Gabriel, la primera en salir corriendo, no pensó en apagar el fuego, sino que se apresuró a abrir el compartimento de equipaje para buscar su propio equipaje. Afortunadamente, aún había una persona sensata en el avión. Sonja tomó el extintor y corrió a tiempo para apagar el fuego. Aunque no entendía qué había tan importante en la maleta de Gabriel, ahora no tenía tiempo para pensar profundamente. En ese momento, a excepción de la azafata que había fallecido en el incidente, quedaban 9 personas. Todos ellos estaban como moscas sin cabeza, sin saber dónde estaban. Por supuesto, los teléfonos móviles tampoco tenían señal ni GPS. Para empeorar las cosas, el ambiente circundante era extremadamente bochornoso, lo que provocó que Travis, gravemente enfermo, tosiera sin parar. Al ver esto, Lisa rápidamente tomó una botella de agua mineral y se la dio a su esposo. Pero apenas dio un sorbo, se dio cuenta de que tenía que conservar los recursos. Sin embargo, Lisa, optimista, creía que el gobierno seguramente ya lo sabía y probablemente estaba en camino para rescatarlos. Pero los pensamientos de algunas personas eran completamente opuestos. Sonja consideró que el equipo de rescate, lamentablemente, difícilmente podría encontrar este lugar en poco tiempo. Debían preparar todo con antelación. Dicho esto, se propuso sacar primero el cuerpo de la azafata para evitar que el cuerpo se descompusiera en el ambiente bochornoso y causara enfermedades a todos. Al ver esta escena, Amy, asustada, hundió su cabeza en el pecho de su novio. Pero no mucho después, escuchó un pequeño ruido en el bosque. Ella inmediatamente giró la cabeza, pero no vio nada, solo las hojas caídas que hacían el lugar aún más extraño. En ese momento, Sonja ya había comenzado a recoger los suministros restantes. Lisa, temiendo que ella ocultara algo, se excusó diciendo que quería ayudar para supervisar, pero esto hizo que Sonja sospechara. En ese momento, el capitán había despertado. Lo extraño fue que la primera frase que dijo afirmaba que el accidente no fue su culpa. Y en ese momento, había pedido ayuda. Pero al ver que nadie respondía, tampoco sabía si alguien había recibido la señal de socorro. Al ver que la otra parte estaba extremadamente adolorida, rápidamente le pidió a Kevin, que era médico, que revisara la herida. ¿Quién te dijo que soy médico? Resulta que, antes, cuando la azafata falleció, solo Kevin había dicho por reflejo que la víctima había muerto por fractura de vértebra cervical. Y esos términos profesionales suelen ser conocidos solo por los médicos. Al ver esto, Kevin tuvo que admitir que una vez fue médico. Luego, comenzó a evaluar la herida del capitán. Actualmente, no tiene hemorragia interna que provoque convulsiones, por lo que la herida ciertamente evitó órganos vitales. Entonces, la razón por la que respira con dificultad solo puede ser causada por un pulmón comprimido que provoca un neumotórax. ¿Entonces puedes operar? No, no puedo. Un neumotórax podría matarlo, pero la cirugía en estas condiciones no estériles lo mataría por infección. Al escuchar esto, todos se quedaron en silencio, solo pudieron sentarse y esperar el rescate. En ese momento, Jack dijo que la noche era larga y que todos podían presentarse. Al menos cuando se encontraran en una situación como la del capitán, podrían ayudarse mutuamente. Luego, él mismo se presentó primero. Dijo que era un investigador de seguros. Actualmente hay demasiadas personas que intencionalmente causan accidentes para defraudar al seguro. Por lo tanto, su responsabilidad es encontrar eventos inusuales en el accidente. De esa manera, proteger los activos de la compañía de seguros. Esta fue también la razón por la que pudo discernir astutamente el origen de Kevin. En este viaje, acaba de terminar un trabajo y se dirigía a aceptar el siguiente. Al escuchar esto, Kevin bromeó diciendo que tal vez Jack había investigado algún secreto que no podía revelar, por lo que la otra parte había causado este accidente para matarlo. Sin embargo, Jack se rió y dijo que ya había entregado el informe cuando se fue. Incluso si fuera así, ya es demasiado tarde. Amy y Hyun son una pareja de recién casados. Hyun posee varios moteles a lo largo de la carretera. Habían vivido una vida próspera durante mucho tiempo y ahora estaban viajando por el mundo para disfrutar. Sonia, al escuchar esto, dijo que ella también estaba viajando por el mundo. Pero en cuanto a su trabajo, no quería decir mucho y les dijo a todos que se ocuparan de sus propios asuntos y no hicieran preguntas al azar. Al ver el ambiente un poco tenso, Kevin se apresuró a intervenir, diciendo que una vez fue médico.
pero debido a un accidente médico, le fue revocada su licencia, y actualmente viaja entre Guatemala para el negocio de importación y exportación de equipos médicos. Finalmente, fue el turno de Gabriel, cuyo comportamiento fue extraño. Se trataba de algunos trajes y accesorios porque la máscara y el disfraz son la esencia del luchador. Por eso se arriesgó a salvar esas cosas. Jack dijo que la situación actual no era muy optimista. Debido a su trabajo, tenía pensamientos muy reservados. Anteriormente había revisado el avión y descubrió que el GPS no funcionaba. Quizás el equipo de rescate ni siquiera sepa dónde cayeron. Además, en la cabina auxiliar del capitán había varios mapas de papel. ¿Será que, al perder el rumbo, él eligió una ruta de reserva? Pero si es así, surge otra duda. Es que las rutas de los aviones suelen ser fijas. Para ahorrar costos, las aerolíneas suelen cargar solo la cantidad justa de combustible para asegurar el vuelo. Entonces, ¿por qué el capitán, sabiendo que el combustible era insuficiente, aún tomó una ruta de reserva? El análisis de Jack era lógico en todos los aspectos, lo que despertó sospechas en Amy. Ella cuestionó a Jack cómo sabe tanta información. Jack explicó que después de que el avión se estrelló, el motor de repente se incendió. Si todavía hubiera combustible dentro, el avión habría explotado. Por lo tanto, él supuso que el capitán definitivamente se quedó sin gasolina y por eso eligió un aterrizaje de emergencia. Al escucharlo, todos asintieron. Esta explicación disipó temporalmente las sospechas hacia Jack. Pero para entender realmente las intenciones del capitán, aún tenían que preguntarle a él mismo. Sin embargo, el capitán ya estaba en estado crítico. Así que Jack volvió a proponerle a Kevin que operara al capitán, pero Kevin se negó inmediatamente al escucharlo. Y cuestionó por qué todos tienen que escuchar a Jack. Pero antes de que los dos pudieran discutir, las palabras de Sonja captaron de inmediato la atención de todos. Resulta que vio un claro en la montaña cercana y planeó escalar la cima para ver si podía obtener una señal. Jack dijo que ya estaba oscuro y que si querían intentarlo, tendrían que esperar hasta mañana para actuar juntos. Travis, al escuchar esto, dijo que temía no estar bien porque padecía del corazón. Además, la cantidad de medicamento actual solo le duraría 6 días. En ese momento, la tos del capitán volvió a sonar. Amy no pudo evitar reprender a los demás por ser insensibles. Luego corrió para ayudar a aliviar el dolor del capitán. En ese momento, Kevin no pudo quedarse quieto, repetidamente dijo que aunque quería ayudar, no tenía instrumentos quirúrgicos. Inesperadamente, Travis sacó una daga del bolsillo trasero de sus pantalones. «Puedes usar esto». Parece que Kevin no había ocultado su identidad como médico. Bajo una serie de manipulaciones suyas, el capitán fue operado con éxito. Amy, por miedo, se había escondido en la cabina del avión con su novio. Pero inesperadamente, las luces parpadearon bruscamente y había una sombra fuera de la ventana. Sin embargo, cuando intentó ver con claridad, no vio nada. Jack, al escucharlo, pensó que ella estaba demasiado estresada y tenía alucinaciones. Lisa y Travis, aprovechando que Gabriel fue a orinar, echaron un ojo a su maleta. Lisa siempre creyó que la otra parte tenía un secreto, así que su esposo la vigiló. Luego, aprovechó la oportunidad para correr e intentar abrir la maleta. Pero, para su pesar, la maleta estaba cerrada, así que al final ella volvió con las manos vacías. Parece que en este momento las partes habían formado una oposición. Todos sospechaban el uno del otro, no eran buenas personas. Y todo fue exactamente como pensaron. Tan pronto como cayó la noche, todos cayeron en un sueño profundo. Luego, usaron fuerza para presionar su cabeza, asfixiándolo. Al día siguiente, todos descubrieron que el capitán había muerto hacía mucho tiempo. Todos pensaron que había muerto por mala suerte, debido a una infección. Solo Kevin estaba extremadamente confundido porque no había absolutamente ninguna señal de infección en el cuerpo del capitán. Esta es la popular serie de televisión estadounidense que ha causado furor en línea este año. 9 muertos en México. Y lo aterrador es que, al 9º día, cuando el ejército los encontró, no solo se habían convertido en cadáveres fríos. Además, se suponía que debía haber 10 pasaportes y 10 pasajeros, pero solo se encontraron 9 cuerpos. ¿Quién fue el asesino del capitán y será él el superviviente desaparecido? ¿Cómo escapó de esta peligrosa selva tropical? Estos misterios solo pueden esperar a que los próximos desarrollos de la película traigan las respuestas. Para la madrugada del segundo día, con la alta temperatura, el cuerpo del capitán ya había comenzado a descomponerse. Así que Jacqueline llamó a Kevin para que llevara el cuerpo a otro lugar, pero ninguno de los dos se dio cuenta de que, mientras se movía, el teléfono del capitán se cayó accidentalmente al suelo. Y Jean, al ver esto, se acercó y lo recogió sigilosamente. Amy tenía mucha curiosidad por saber por qué su novio había tomado eso. Pero Jean, al oírla, rápidamente inventó una excusa trivial. Inmediatamente después, mintió diciendo que le dolía el estómago. Luego, con papel higiénico, se dirigió hacia lo más profundo del bosque. Aprovechando que no había nadie alrededor, Jean escondió sigilosamente la daga a un lado. Cuando Jack y Kevin se fueron, él usó cruelmente la daga para cortar el dedo del capitán. Luego se escondió en un rincón y lo usó para desbloquear el teléfono. Resulta que, al verlo, le entró la codicia y quiso robar los ahorros del capitán. Pero la transferencia requería doble confirmación con huella dactilar y contraseña, lo que frustró todos sus esfuerzos. Al final, solo pudo desechar rápidamente el dedo amputado y regresar a la multitud. Al mismo tiempo, Sonja encontró una caja rectangular mientras organizaba el equipaje. Al ver esto, Travis se apresuró a decir que era suya. También dijo que solo era equipo deportivo, por lo que no era necesario abrir la caja para revisarla. Lisa, que estaba a su lado, rápidamente instó a su esposo a regresar porque ella recordó una verdad horrible. Ella una vez tuvo una vecina que fue estrangulada por su esposo en la cama. La condición de muerte de la vecina era idéntica a la del capitán, rostro amoratado y ojos inyectados en sangre.
Por lo tanto, ella estaba segura de que el capitán también había sido asesinado por otra persona. Pero Lisa no pudo explicar claramente por qué lo habían matado. Sin embargo, justo después de decirlo, escuchó un pequeño ruido detrás de ella en el bosque. Pero al voltear a mirar, no vio nada, y al haber alguien escuchando a escondidas, Lisa se quedó en silencio. Por otro lado, Sonja, después de terminar de limpiar, se sentó junto a Amy. Intencionalmente investigó los antecedentes de todos. Pero durante la conversación, de repente descubrió la anormalidad de Amy. No solo no sabía absolutamente nada de lo que había dicho, lo que le había sucedido durante este tiempo era nada menos que un milagro. Resultó que ella era una señorita rica que estaba en tratamiento en la ciudad del juego. Allí conoció y se enamoró de un chofer de autos de lujo llamado Gian. Después de un tiempo de romance apasionado, ambos decidieron casarse y prometerse amor eterno, por lo que tomaron este vuelo para su luna de miel. Sonja no dijo nada, solo pudo desearles a ambos un buen viaje. A diferencia de las 5 personas que querían esperar el rescate, las otras 3 actuaron por su cuenta. Retiraron la unidad GPS del avión, aunque después de revisarla encontraron que no estaba dañada. Pero para que funcione, se necesita volver a instalar una antena lo suficientemente larga y luego colocarla en un lugar alto para que pueda recibir la señal. Afortunadamente, Gabriel había aprendido a reparar aparatos eléctricos con su padre. Él podría hacer fácilmente la antena por sí mismo. Así que todos planearon subir a un lugar alto después de la puesta del sol. Debido a que el sol del mediodía era demasiado intenso, el grupo mantuvo sus fuerzas durmiendo profundamente. Pero en ese momento, Amy escuchó inesperadamente un sonido después de abrir los ojos. Vio a alguien espiando en lo profundo del bosque y luego la figura desapareció. Junto con él, también desaparecieron 2 cosas. Una era la medicación para el corazón de Travis, y no se sabía para qué la había tomado. 2. Los suministros en la cabina del avión. Sonja descubrió que los artículos eran mucho menos que por la mañana, claramente, alguien los había robado. Jack, al oír esto, usó un cable eléctrico para sellar el gabinete. Decidieron esperar hasta mañana para distribuir los suministros y abrirlos al mismo tiempo. Esta acción hizo que Sonja sintiera que Jack era una persona confiable. Pero ella aún dudaba de la identidad de investigador que él decía tener. Así que ella, por su propia iniciativa, le confesó su profesión de fotógrafa. Luego le mostró las obras que había tomado. Esta iniciativa hizo que Jack también confiara un poco más en Sonja. Y esto desempeñó un papel clave en los acontecimientos posteriores de la historia. El tiempo pasó rápidamente mientras los dos conversaban hasta el atardecer. Todos se apresuraron a emprender el camino hacia la cima de la montaña. En el camino, alguien descubrió algunos hongos de colores brillantes. Intentaron recoger algunos para comer, pero Sonja, con su experiencia, los detuvo. Resultó que eran un tipo de hongo venenoso llamado ángel destructor. Con solo tocar un poco, uno comenzaría a echar espuma por la boca. Travis, al no haber tomado su medicamento, no podía hacer esfuerzos vigorosos y tuvo que quedarse donde estaba. Pero tampoco quería quedarse de brazos cruzados, así que tomó la caja misteriosa y se fue de allí. Al mismo tiempo, Gian encontró un charco de agua y rápidamente se desató los cordones de los zapatos, decidido a saltar y darse un buen chapuzón. Afortunadamente, Gabriel lo alcanzó y lo detuvo. Este tipo de charco de agua virgen esconde muchos peligros. ¿Quién sabe qué tipo de criaturas aterradoras podrían aparecer dentro? Después de decir eso, tiró los zapatos de Gian al agua. Inesperadamente, el siguiente cordón, mientras los zapatos flotaban en la superficie, fue arrastrado al fondo. Claramente, debe haber alguna criatura enorme dentro. Sin embargo, justo en ese momento, se escuchó un disparo desde la dirección de la carrera. Todos corrieron apresuradamente y encontraron a Travis y Lisa, que estaban haciendo un esfuerzo. También sacaron el rifle de la caja misteriosa para cazar allí. Este viaje de ida y vuelta tomó mucho tiempo y el cielo se oscureció gradualmente. Hoy ya no era apropiado ir a la montaña a instalar el equipo, así que todos solo pudieron regresar para buscar algunas herramientas. Bajo la guía de Sonja, lograron desmontar un extintor para obtener agua. Luego, usaron un método de destilación para separar y purificar el agua potable. Ahora no solo tenían suficiente agua para beber, sino que también disfrutaron inesperadamente de una suntuosa comida de carne de mono gracias a Travis. Sin embargo, su sabor era realmente difícil de describir. Amy, que había sido mimada desde pequeña, no pudo aceptar este tipo de comida e inmediatamente le dio su porción a Travis. Durante la comida, se mencionó que Travis casi causó problemas por el rifle, insinuando, intencionadamente o no, que lo que había en la caja de Gabriel tampoco era bueno. Al escuchar esto, todos insistieron en que Gabriel revisara. Al ver esto, Gabriel solo pudo quitarse la llave del cuello. Inesperadamente, después de abrirla, dentro realmente había una máscara. En ese momento, todos respiraron aliviados, disipando sus sospechas hacia Gabriel. Muy pronto, llegó la hora de dormir, hoy no hubo nada inesperado. Solo Travis se sentía un poco indispuesto. Pensó que se debía a la falta de medicamentos y, sin pensarlo mucho, se durmió profundamente. Pero nadie notó que alguien había encontrado un teléfono satelital en el arbusto. Después de hacer una llamada, habló algo con una mujer, claramente. Ambos tenían un secreto que no podían revelar. El tiempo pasó a la mañana del tercer día, todos fueron despertados por un grito de auxilio ahogado. Solo vieron a Travis inconscientemente echando espuma por la boca. Sonja rápidamente llamó a Kevin para que se despertara. Inesperadamente, después de revisarlo, descubrió que Travis tenía una intoxicación alimentaria. Ahora, solo usando sal para inducir el vómito se podrían reducir los síntomas. Sonja recordó que había muchos paquetes de sal en la cabina del avión. Fui a buscarlas, pero cuando Amy llegó, descubrió que el gabinete estaba cerrado con llave. Y fue solo en ese momento que Travis sucumbió al dolor y la muerte. Alguien envolvió el gabinete con cables y no pude abrirlo. Es demasiado tarde, lo siento, hice lo mejor que pude.
Sonja sintió que algo andaba mal después de escuchar esto. Pero inmediatamente fue interrumpida por el fuerte grito de Lisa. Dijo que alguien definitivamente había envenenado y matado a Travis. Además, hoy le había dicho a Travis que el capitán había muerto por asfixia. Seguramente fue por esto que lo mató, y quizás la próxima sería ella. Todos estaban confundidos por el análisis de Lisa. Nadie prestó atención a Gabriel, quien se escabulló al bosque. En ese momento, todos se habían dividido en pequeños grupos. Sonja y Jack, habiendo asegurado el gabinete, estaban juntos. Ella analizó que la noche anterior todos habían comido carne de mono. Pero la única diferencia de Travis fue que él comió la porción extra de Amy. ¿Era el objetivo original del asesino Amy, o Amy misma era la asesina? Después de pensarlo, ninguno de los dos pudo llegar a una conclusión y tuvieron que forzar el gabinete para distribuir los suministros del día. Pero lo sorprendente fue que toda la comida dentro había sido manipulada. Por otro lado, Amy, naturalmente, estaba con el equipo de Hyun. Y Hyun, después de manipular el teléfono del capitán, descubrió un vídeo espeluznante. En el vídeo, el capitán dejó un mensaje para su novia. Dijo que era un moribundo y que aunque aterrizara el avión con éxito, no nos dejaría a todos sobrevivir. Por eso, el capitán le dijo a su novia, Cora, que huyera rápidamente y que viviera en el anonimato. Este vídeo confirmó la suposición de Lisa. Resultó que alguien realmente estaba cazándolos intencionalmente. Y el capitán, obviamente, conocía la situación interna, por lo que fue el primero en ser eliminado por el asesino. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Cuál es su propósito al hacer esto? ¿Por qué el avión cambió su rumbo y entró en este lugar? ¿Por qué Gabriel actuó con tanto sigilo y la mujer que contestó el teléfono tiene algo que ver con este incidente? 3 muertes consecutivas en 3 días no solo causaron miedo entre la gente, temiendo ser la próxima víctima, sino que también sumieron a toda la zona en un estado de sospecha mutua. Lisa estaba convencida de que el asesino estaba entre la multitud, por lo que ya no confiaba en nadie. Aunque Amy le llevó café con buenas intenciones, ella lo derramó sin contemplaciones. Además, le dijo a Amy que tuviera cuidado con su novio Hyun. Parecía que había sospechado de la verdadera identidad de Hyun desde hacía mucho tiempo, y naturalmente, cada una siguió su propio camino. Amy, furiosa, se adentró sola en el bosque para desahogarse y con horror, descubrió al hombre armado que había visto espiando antes. Asustada, se dio la vuelta para huir y justo se topó con Hyun, que la estaba buscando. Pero cuando quisieron regresar, la figura ya había desaparecido, dejando solo a los dos aturdidos. Al mismo tiempo, Gabriel finalmente terminó de construir la antena de señal para el localizador. Y el sol de hoy, cubierto por las nubes, era aún más favorable para escalar la montaña y colocar el dispositivo. Pero considerando que actualmente no se sabía quién era el asesino, Jack dijo que al menos 3 personas debían ir juntas para cuidarse mutuamente. Finalmente, después de discutir, se decidió que Kevin y Sonja acompañarían a Gabriel. Los demás se quedaron en la zona de aterrizaje, vigilándose mutuamente. Pero justo en el camino de ascenso a la montaña, Sonja descubrió algo extraño. Gabriel sacó un chicle de jazmín. Sonja, que iba al final, recogió la envoltura para examinarla. Solo entonces se dio cuenta de que el chicle era la golosina que había desaparecido antes. Esta acción hizo que Sonja se diera cuenta de que Gabriel podría tener otros motivos. Pero en ese momento, como solo Gabriel sabía cómo instalar el GPS, Sonja no lo delató. Sin embargo, justo cuando llegaron a la mitad de la montaña, Gabriel tuvo un problema. Jadeando, dijo que necesitaba descansar allí mismo. Sonja quería escapar rápidamente, así que cargó con el localizador. Pero inesperadamente, mientras caminaba por un camino rocoso, su pie resbaló y cayó por el acantilado. Afortunadamente, Kevin, que estaba detrás, fue rápido y la agarró. Pero con solo su fuerza, no pudo levantar a Sonja. Afortunadamente, en el momento crucial, Gabriel también se acercó para ayudar. Solo entonces se pudo evitar que Sonja siguiera resbalando por la montaña. Pero justo cuando todos querían hacer todo lo posible para levantar a Sonja, ella dijo que el localizador todavía estaba en el acantilado. Si no lo recuperaban, todos los esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Pensando en esto, rápidamente extendió su mano, sin importarle el peligro para su vida. Al final, antes de que todos se agotaran, con miedo pero a salvo lo sacaron. Al otro lado, Amy, en el campamento, también estaba molesta con Lisa después de pensarlo bien. Se dio cuenta de que realmente no conocía bien a su novio. Hyun se hacía llamar escritor, pero Amy nunca lo había visto escribir. Pensando en esto, Amy no pudo evitar volver a preguntar. Inesperadamente, Hyun cambió su actitud gentil habitual y tiró bruscamente de Amy, preguntándole qué había preguntado Lisa. Hasta que Amy gritó que Hyun la estaba lastimando. Hyun solo entonces se recuperó de su locura. Sobre esto, una y otra vez dijo que amaba demasiado a Amy. Porque la sobresaliente escena de amor de la otra parte lo hacía sentir extremadamente inferior. Por lo tanto, temía que los chismes de los demás pudieran afectar su amor puro. Por eso no pudo contener sus emociones. Pero aún así, Amy, que estaba cegada por el amor, no le prestó mucha atención. Solo dijo que era hora de tomar su medicamento. Al ver esto, Hyun inmediatamente se levantó obedientemente para buscar el medicamento mientras esperaba. Amy encontró la chaqueta de Hyun al lado. Por capricho, revolvió los bolsillos de la chaqueta y, sorprendentemente, encontró algunos secretos sobre Hyun. Dentro solo había tarjetas de presentación de abogados con sus diferentes identidades. Esto demostraba que Hyun había estado ocultando su verdadera identidad. Al mismo tiempo, el equipo de 3 finalmente llegó a la cima de la montaña, pero aún no recibió señal de teléfono. Afortunadamente, el GPS se instaló con éxito. Gabriel lo fijó cuidadosamente con chicle para evitar que el viento fuerte rompiera la conexión. Sonja, al ver esto, no pudo evitar burlarse. Qué suerte que tengas ese chicle para fijar el enchufe.
Gabriel escuchó, luciendo confundida, y los tres regresaron rápidamente al campamento antes del anochecer. En ese momento, Amy todavía no entendía los secretos de Hyun. Inesperadamente, esa figura se acercaba silenciosamente. Al ver que su novia no regresaba por mucho tiempo, Hyun, preocupado, también corrió al bosque a buscarla. En ese momento, Amy salió corriendo en pánico y dijo que sabía quién era el verdadero asesino. Luego llevó a su novio de regreso al claro y le dijo que esa figura había estado detrás de ella con un arma. La muerte de esas personas debió ser causada por él. Al ver que Hyun todavía tenía una expresión superficial de confianza, Amy recordó las mentiras que Hyun le había dicho. En un ataque de ira, tiró las tarjetas de presentación directamente. Al ver esto, Hyun solo pudo explicar que era su pasado. Prometió que cuando regresaran a casa a salvo, revelaría toda la verdad. En ese momento, Kevin los encontró y los llamó a cenar, aunque ambos habían dejado de discutir. La semilla de la duda ya estaba sembrada en el corazón de Amy, presagiando lo que le sucedería a ambos más tarde. Pensando en la señal de localización que se estaba emitiendo. Mañana todos podrían abordar el avión de rescate y partir. Esa noche todos durmieron profundamente. Solo Hyun, con el rostro inexpresivo, tenía los ojos abiertos, sin saber en qué pensaba. Al mismo tiempo, el otro que no dormía era el luchador Gabriel, quien estaba aprovechando el tiempo para reponer energías. Su objetivo, por supuesto, era regresar y prepararse para su primera pelea. Parece que la comida robada era de Gabriel. Después de comer, no olvidó hacer dominadas para quemar energía. Realmente es una persona muy consciente. Lamentablemente, su día de muerte se acercaba. Aunque Gabriel había descubierto al asesino desde el principio, el oponente llevaba su máscara, lo que dejó a Gabriel aturdido. A continuación, Gabriel, desprevenido, recibió la caja de almuerzo. El tiempo pasó al quinto día, y actualmente quedaban 6 supervivientes en el campamento. Pero en ese momento, todos ignoraban que Gabriel había muerto. Aunque Lisa enfatizó una y otra vez que era muy probable que hubiera tenido un accidente, Sonja les contó a todos la verdad sobre el robo de Gabriel, y dijo que lo había expuesto ayer, por lo que Gabriel podría haberse avergonzado demasiado y haber abandonado el campamento. Sin embargo, Jack, siendo racional, mantuvo el principio de muerto visto, asesinado, e instó a todos a dividirse y buscar. Pero todos habían revisado a fondo los alrededores y aún no encontraron rastro de Gabriel. Lo más importante es que ya era pasado el mediodía. ¿Por qué ni siquiera se escuchaba el menor ruido del avión de rescate? En ese momento, Kevin sugirió que ignoraran a Gabriel por ahora y subieran la montaña para ver si la señal del localizador seguía emitiéndose. Esta propuesta fue aprobada por Jack, quien envió a Sonja y Kevin a investigar. Pero no sabían que el transmisor del localizador en la cima de la montaña ya había sido saboteado. En el camino de ascenso, Kevin se detuvo de repente. Insinuó que Sonja había estado muy cerca de Jack últimamente. Esta podría ser también la razón por la que Jack envió a Sonja. Luego le recordó a Sonja que nunca confiara en nadie. Sonja respondió de inmediato, ¿entonces debería confiar en ti? Señorita, casi se cae por el acantilado. Si quisiera hacerle daño, la habría soltado en ese momento. Justo cuando Sonja iba a refutar, de repente descubrió que no muy lejos, una bandada de cuervos volaba en círculos. Esto era claramente un mal augurio. Al llegar al lugar, efectivamente encontraron el cuerpo de Gabriel. Al mismo tiempo, Jack, en el campamento, se despertó de repente. Al ver que todos a su alrededor dormían profundamente, se levantó sigilosamente y se fue. Inesperadamente, Lisa en realidad siempre había estado fingiendo dormir y al verlo irse, lo siguió de inmediato. Un momento después, Amy también fue despertada por un grito. Sabía que la extraña figura la estaba siguiendo de nuevo en el bosque. Pensando en esto, tomó el palo que estaba quemando en el fuego cercano, decidida a acabar de una vez por todas con el enemigo. Esta vez, finalmente vio claramente el rostro del intruso, pero ya no sentiría miedo y se abalanzó con furia sobre el oponente. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, la otra persona de repente se transformó en Hyun. En ese momento, todos se dieron cuenta de que Amy había sufrido un tiroteo en la escuela cuando era niña. Ese evento la afectó enormemente, una vez que experimentaba un gran estímulo, sufría alucinaciones. Todos pensaron en los que habían muerto antes, podría ser que Amy, debido a sus alucinaciones, los hubiera asesinado sin querer. Pero Sonja especuló que ella no podía ser la asesina, porque las muertes anteriores aún podrían explicarse, pero que una mujer débil y desarmada como ella quisiera lastimar a Gabriel, sería un poco difícil. Entonces, si no fue ella, ¿quién fue? Esto no es solo una cuestión de quién, sino también de por qué. Después de decir eso, la deformación profesional de Jack lo hizo pensar de repente en algo. Si uno tiene que explicar por qué el asesino mata, la respuesta definitivamente está relacionada con este avión. Se apresuró a la cabina del avión y registró por todas partes, pero a pesar de que rasgó los asientos y lo revolvió todo, no encontró nada en la cabina. Muy pronto, la noche volvió a caer y los últimos días calurosos finalmente trajeron truenos y relámpagos. Las lagartijas en el bosque se apresuraron a meterse en el avión para refugiarse de la lluvia, y este lugar también escondía la respuesta que todos habían sospechado durante mucho tiempo. Dentro del fuselaje del avión había una gran cantidad de drogas, pero en ese momento nadie lo sabía. Afortunadamente, no pasó nada en la quinta noche. Todos dieron la bienvenida al sol del sexto día en paz, pero la desconfianza mutua se profundizó aún más. Esto se debió a que, mientras Kevin trataba a Hyun el día anterior, accidentalmente vio un tatuaje en su espalda. Kevin reconoció de inmediato que era el símbolo de alguna banda criminal. Pensando en esto, preguntó de inmediato, pero inesperadamente, el otro reaccionó violentamente.
Inmediatamente se abalanzó para pelear con él y todos, al escuchar el ruido, se apresuraron a separarlos. En ese momento, Hyun usó el calor para encubrir la verdad y aclarar la verdadera identidad del hombre. Kevin no desmintió su mentira, lo que hizo que Hyun bajara la guardia. Luego, en un rincón, les explicó el origen del tatuaje. Resultó que había estado en prisión algunos años por hacerse pasar por abogado de inmigración, por eso se lo tatuó. Después de salir de prisión, conoció a la mujer que más amaba, Amy. Desde entonces, abandonó la delincuencia y la razón por la que reaccionó violentamente fue para que su novia no se enterara de esto. Sin embargo, antes de que todos pudieran disipar sus sospechas sobre él, llegó una noticia aún peor. Alguien robó todas las balas de la bolsa de Lisa anoche. Ahora solo le queda la última bala cargada en su arma. Claramente, el arma en manos de Lisa había hecho que el asesino se sintiera amenazado. Este cambio aterrorizó aún más a todos, quienes querían escapar rápidamente de allí. Jack sugirió revisar el estado del localizador. ¿Crees que alguien lo desenchufó? Aparte de la difunta Gabrielle, solo Sonja y Kevin conocían la ubicación exacta del localizador. Claramente, Jack sospechaba de uno de los dos. Pero Jack no sabía que Sonja también dudaba de la identidad de investigador de seguros que él decía tener, porque antes lo había visto buscando algo en el bosque. Para probar su inocencia, Lisa contó que había estado siguiendo a Jack. También dijo que el otro definitivamente había escondido algo cerca. Sonja, al escucharla, pareció reflexionar. Al caer la noche, una fuerte lluvia inesperada obligó a todos a refugiarse en la cabina del avión. Pensaron que este espacio hermético podría protegerlos de la lluvia y el viento. Pero poco después, comenzaron a caer gotas de agua. Esto hizo que Sonja dedujera que definitivamente había otra capa por encima. Por lo tanto, aunque el exterior del avión estaba intacto, el agua seguía cayendo. Todos, al escucharla, inmediatamente intentaron romper el techo del avión, sin que nadie notara que Amy, a su lado, de repente tenía una alucinación. En ese momento, todos se sobresaltaron por la caída de objetos. Solo se veían densas drogas dentro del techo del avión. Jack, con un vistazo, reconoció que era cocaína. Esto se vende en México a $1,800 el kilo y en Estados Unidos puede venderse a $300 el gramo. Esto debe valer $30 millones. Las palabras de Jack hicieron que Sonja nuevamente dudara de su profesión. La historia era que el capitán, debido al contrabando de drogas, eligió volar bajo sobre la selva. Al mismo tiempo, apagó el GPS para asegurarse de no ser detectado por el radar estadounidense. Pero esto también lo convirtió en una mosca sin cabeza. Finalmente, esto llevó a que el avión se quedara sin combustible y se estrellara. El vídeo del testamento del capitán confirma que tenía cómplices, pero esto plantea dos preguntas. Primero, ¿por qué traicionó el capitán? Segundo, si los cómplices matan testigos, ¿eso no hará que la gente quiera aún más encontrar la razón por la que lo hizo? Justo cuando todos analizaban, Lisa de repente descubrió que Amy había desaparecido. Hyun se levantó rápidamente, pero Jack lo detuvo en seco. Dijo racionalmente que tal vez Amy estaría más segura sola, pero ¿cómo podría esto detener a Hyun? Lo sorprendente es que Kevin, quien no le caía bien al oponente, también estaba muy activo. Esto, por el contrario, hizo que Jack pareciera el malo. Al ver la situación, todos solo pudieron actuar. Inesperadamente, Jack tenía razón, un peligro se acercaba silenciosamente. En ese momento, Amy estaba siendo atraída por la sombra anterior, pero después de un destello, se transformó en la forma del asesino y justo cuando se preparaba para actuar, Lisa llegó a tiempo con un arma. Ella le dijo apresuradamente a Amy que regresara y llamara a la gente, mientras ella miraba fijamente al asesino por miedo a que escapara. Bajo su amenaza, el asesino arrojó el cuchillo, pero justo después de un destello, el oponente desapareció en el acto. Lisa estaba tan asustada que casi se orina en los pantalones, pero al final no pudo competir con el asesino que sabía teletransportarse. Desafortunadamente, fue atacada por sorpresa por él. No mucho después, comenzó a tener dificultades para respirar y finalmente no pudo escapar de su injusta muerte. Después de terminar, el asesino quiso tomar el arma de Lisa, pero los gritos que se acercaban rápidamente le hicieron desistir. El tiempo pasó al séptimo día, la muerte de Lisa redujo el alcance del asesino. Pero en ese momento, todos ya no tenían la mente para buscar al verdadero asesino. Ahora todos temen por sí mismos y sospechan unos de otros. La pareja Hyun se adueñó del arma aún más descaradamente. Kevin, al ver esto, estaba muy insatisfecho. Quizás él fue quien mezcló las balas y por eso tomó el arma. Entonces, si eres tan bueno, ven y róbala. Al ver esto, Jack volvió a hacer de buen samaritano y se interpuso para mediar, queriendo que todos se unieran. Pero sus palabras, a los ojos de Sonja, eran completamente falsas. Sonja contó su historia. Resultó que ella originalmente iba a casarse con un hombre que traficaba y era adicto a las drogas. Pero en un momento de caos, su prometido murió de una sobredosis. Por eso decidió dejar su ciudad natal en busca de salvación. Desde que el avión se estrelló, la persona en la que más confiaba era Jack, pero fue Jack quien traicionó su confianza. Inmediatamente después, sacó un puñado de balas de su bolsillo. Resultó que había encontrado el lugar donde Lisa dijo que Jack escondía cosas. No solo encontró las balas perdidas, sino también una pistola. Lo más importante es que al lado había un teléfono satelital. Ella supuso que Jack debió haber estado en contacto secreto con el exterior al ver la situación. Jack finalmente confesó su identidad. Afirmó ser un agente antidrogas. Su misión esta vez era investigar secretamente el caso de tráfico de drogas de la aerolínea. Además, si realmente fuera un traficante de drogas, podría haber disparado y matado a todos después de que el avión se estrellara. Las balas de Lisa fueron tomadas por Jack, pero eso también fue por la seguridad de todos.
En cuanto al teléfono satelital, él realmente no sabía nada al respecto. Al final, recordó su billetera que podía probar su identidad. Pero cuando Kevin la abrió, no encontró la tarjeta de agente antinarcóticos de Jack. Jack reaccionó inmediatamente, seguro de que el asesino también había descubierto su base secreta. Para incriminarlo, mezcló las tarjetas y dejó el teléfono satelital allí. Sin embargo, sus repetidas mentiras ya no convencieron a nadie. Hyun, enfurecido, usó la culata del arma para noquear a Jack. Ahora Sonja se encontraba en una situación difícil desde su perspectiva, excepto por ella y la débil Amy. Jack, Hyun y Kevin, cualquiera de ellos podría ser el asesino de todos, pero al no saber si la identidad de Jack era real o falsa, a ella le resultaba difícil ahora hacer un juicio para actuar. Jack le aconsejó que pensara detenidamente, ahora Hyun tenía antecedentes penales y portaba un arma. Y anoche Kevin salió corriendo del avión primero. Ambos tuvieron mucho tiempo para cometer el crimen, pero esta vez Sonja no se conmovió en absoluto. Me dices que confíe en ti, pero tú nunca has confiado en mí. Jack no confiaba completamente en Sonja, en realidad tenía sus propias dificultades. Como ella y su prometido traficaban y consumían drogas, él no podía descartar completamente la relación de Sonja con este cargamento de drogas. Pero en ese momento, Sonja ya no quería perder el tiempo con él. Al ver que aún se negaba a revelar la contraseña del teléfono satelital, ella se fue para discutir con los otros dos. Hyun quería usar la violencia para obligarlo a confesar. Pero Sonja aún tenía dudas, así que decidió ir a revisar el localizador primero. Finalmente, todos decidieron hacer ambas cosas al mismo tiempo. Quien sacara el palo más corto se quedaría para torturarlo y obtener una confesión. Los demás subirían a la montaña para verificar el estado del localizador. Kevin, con mala suerte, sacó el palo más corto, aunque su forma de blandir los puños era muy agresiva. Pero después de un rato de golpes, aún no pudo hacer que Jack abriera la boca. Tuvieron que enviar 2 agentes a la aerolínea. Inesperadamente, la persona que los recibió era la novia del capitán, Cora, quien había contestado el teléfono anteriormente. Y ante la situación de que al capitán se le había revocado la licencia por uso de drogas, Cora dijo que la compañía le había dado otra oportunidad. Esta respuesta fue razonable, y finalmente los 2 agentes, al ser despedidos, tuvieron que regresar con las manos vacías. Por otro lado, Kevin había mejorado su método de interrogatorio con Jack. Usó tijeras para arrancarle una uña del pie a Jack. La sensación de dolor me hizo estremecer solo con verlo. En ese momento, el equipo de 3 personas había subido a la cima de la montaña, y después de revisar, Sonja descubrió que el localizador había dejado de funcionar. Pero afortunadamente, después de volver a conectarlo, no mucho después volvió a emitir una señal. Esta vez, la lenta operación antidrogas finalmente interceptó la información. Pero debido a que el equipo era viejo y la señal era analógica, solo se podía determinar con precisión las coordenadas dentro de un radio de 20 kilómetros. Para la densa selva tropical, esta seguía siendo un área grande. Pero afortunadamente, el ejército mexicano tenía un campamento cerca del bosque y estaban equipados con helicópteros. Esta era una excelente noticia para el rescate de Jack. El jefe de la oficina les aconsejó a los dos que no se involucraran demasiado en este asunto porque las relaciones entre los 2 países se estaban deteriorando. La misión que Jack estaba llevando a cabo en México ya era inválida, pero Claire ya se había preparado para el peor escenario, solo porque ella y Jack eran pareja. Pero no sabía que alguien con un cuchillo casero se acercaba a Jack, quien estaba atado. Originalmente pensó que Jack estaba en peligro, pero inesperadamente la figura que se acercaba era Sonja. Resulta que las palabras anteriores de Jack habían despertado sus pensamientos. Si el cómplice narcotraficante fuera realmente Jack, con la pistola en la mano, podría haber matado a todos el primer día sin necesidad de recurrir al asesinato para aumentar el riesgo de exposición. Y después de descartar a la fallecida Gabriel y a ella misma, solo Kevin podría haber cortado la señal del localizador en la cima de la montaña. Ahora, soltar a Jack podría crear un equilibrio tripartito. Para ella, esta no era una mala medida para preservar su vida. Por lo tanto, después de pensarlo bien, decidió liberar a Jack. Al mismo tiempo, le advirtió que no se acercara al campamento, de lo contrario, lo daría por hecho como el asesino y le dispararía directamente. A la mañana siguiente, todos descubrieron que Jack había escapado. La cuerda cortada indicaba claramente que alguien lo había liberado a propósito, lo que hizo que la atmósfera en el campamento se volviera tensa nuevamente. Kevin, después de confirmar que Sonja había hecho esto, dijo enojado que no quería quedarse más con Sonja. Hyun, con el arma en la mano, también le dijo a Amy que hiciera sus maletas, ya que la señal ya había sido recibida. Pronto, seguramente llegaría el rescate, y él prefería irse con Amy que confiar en nadie. En este momento, los pocos sobrevivientes se sentían aún más solos. Y la verdad fue tal como Hyun predijo, las fuerzas de rescate enviadas por el ejército mexicano ya habían partido. Pero al final, ninguno de los dos pudo aguantar hasta que llegó el rescate. Sonja, quien los vio primero, notó que la parte trasera de sus camisas estaba empapada de sangre y se apresuró a mirar a su alrededor. Inesperadamente, al momento siguiente, Jack también salió del bosque. «¿Tú, por qué estás aquí? Te advertí que haría si te volvía a ver». «Aléjate de mí, yo no lo hice». «Entonces, ¿quién lo hizo?» Kevin, el último en llegar, vio la situación. Inmediatamente recogió el rifle del suelo. Kevin pensó que los otros dos debían haberse confabulado para matar a la joven pareja en secreto. Pero Sonja, enojada, dijo que si los dos realmente se confabularon, ¿por qué tendrían que atar a Jack y dejar que Kevin lo torturara? Kevin se consideraba a sí mismo como si lo hubiera visto todo. Dijo directamente que los dos debían ser asesinos profesionales para que se desarrollara una obra tan buena. Al ver que los dos sacaban sus cuchillos y se enfrentaban, Jack también temió que ocurriera algo inesperado. Se apresuró a aconsejarles a ambos que bajaran sus armas, sin esperar que esta acción directamente hiciera que el cañón del arma apuntara hacia él.
No, justo en este momento de extrema tensión, finalmente se escuchó el sonido de las hélices de un helicóptero sobre sus cabezas. Inmediatamente se dieron cuenta de que el equipo de rescate se acercaba. Pero lo que no esperaban es que la densa capa de nubes obstruía la visibilidad debajo. Su posición no fue observada por el piloto, por lo que cambió directamente de dirección y voló hacia la distancia. Al ver la situación, varias personas se sintieron decepcionadas de nuevo. Jack se apresuró a aconsejar a todos que dejaran de lado sus dudas. Tenían que llegar a la cima de la montaña y encender una fogata antes de que llegara el próximo helicóptero. Para entonces, el piloto seguramente los encontraría siguiendo el humo. Sin embargo, justo cuando Kevin dejó sus armas con la intención de reconciliarse, vio que Sonja aún no había bajado su pistola. Ella le exigió al radical Kevin que tirara el arma antes de hablar de cooperación. A regañadientes, Kevin solo pudo quitar todas las balas y luego arrojó el arma a un charco de agua no muy lejos. Inmediatamente después, Sonja instó a todos a subir la montaña juntos. Pero ahora que no había armas, Kevin también se mantuvo alerta. Como el camino a la montaña pasaba por un acantilado empinado, él temía que los otros dos, siendo los asesinos, le dispararan por la espalda. Así que sugirió que los dos fueran primero mientras él los seguía en silencio. Al ver que lo que decía tenía sentido, a Sonja no le importó. Como ahora ella era la única del equipo que poseía un arma, no tenía miedo de lo que los otros dos pudieran hacer. Al mismo tiempo, Claire, actuando sola, fue arrestada por las autoridades mexicanas tan pronto como puso un pie en la frontera. Ya no permitían que las organizaciones estadounidenses operaran en esta área, para evitar que esto fuera utilizado para realizar acciones de infiltración secreta. Esto la dejó sentada en la oficina, impaciente, más allá del dedo del pie herido que dificultaba la caminata de Jack. Solo podían caminar y descansar en el empinado camino de la montaña. Y justo cuando los dos descansaban, un disparo resonó repentinamente desde el fondo de la montaña. Pensando en el rifle de Kevin que había sido arrojado a un charco de agua. Los dos, aún más asustados, se apresuraron a bajar la montaña. Pero al llegar, descubrieron que Kevin había caído al suelo con un disparo en la espalda. Debido a que su cabeza se hundió en el charco de agua al caer, su rostro había sido devorado por las pirañas en el agua. Incluso los espectadores experimentados en este momento seguramente se preguntarían: ¿podría ser que la alucinación anterior de Amy fuera real? En lo profundo del bosque, realmente existe una 11ª persona, pero ¿dónde se ha estado escondiendo y qué ha estado comiendo estos días? Y este es también el misterio más grande de la película. En este momento, Sonja ya no tenía fuerzas para preocuparse por esto. Porque con solo un poco de retraso, perdieron el mejor momento para llegar a la cima de la montaña. Al ver que se acercaba la noche, ambos finalmente decidieron esconderse en la cabina del avión. Inmediatamente después, Jack usó una cuerda para cerrar la puerta de la cabina. De esta manera, si realmente existiera una 11ª persona afuera, si quisiera entrar para cometer un crimen, definitivamente causaría un gran revuelo. Sin embargo, justo cuando Jack se quedó dormido, Sonja, a su lado, de repente abrió los ojos. El tiempo pasó volando hasta la noche, una mano oscura recogió sigilosamente el teléfono satelital escondido en la oscuridad. Poco después, Cora contestó el teléfono. Ella siempre había estado monitoreando en secreto cada movimiento del ejército. Ahora conocía la situación del personal y el armamento del campamento. Al 9º día, el clima seguía cubierto de nubes. Aunque Jack y Sonja llegaron temprano a la cima de la montaña, debido a la densa niebla, ambos solo pudieron quedarse sentados. En ese momento, Jack sentía que el dedo de su pie le dolía cada vez más. Después de quitarse los zapatos y los calcetines, descubrió que la herida se había infectado. Sonja amablemente dijo que quería hervir un poco de agua para tratar la herida, a pesar de que Jack la detuvo apresuradamente, y la aconsejó que quedarse juntos era la mejor opción. Pero esta mujer tonta no solo no escuchó, sino que insistió en que solo ir a buscar algo cerca sería seguro. Inesperadamente, poco después desapareció en la densa niebla. Y fue justo en ese momento que el peligro se cernió sobre ellos. Al segundo siguiente, al escuchar un grito desgarrador, Jack gritó apresuradamente. Pero la única respuesta que obtuvo fue el cañón de un arma oscura. Al ver esto, Jack también quiso esconderse en la niebla, pero desafortunadamente, detrás de él había un acantilado. Desesperado, solo pudo pronunciar la pregunta en su corazón. Si realmente fuera por ese cargamento de drogas, ¿por qué el oponente los mataría a todos? Pero al final, Jack no recibió respuesta. Después de confirmar que Jack había caído por el acantilado, el asesino encontró a Sonja aturdida e inconsciente. Esta vez, finalmente se quitó la máscara. Resulta que eras tú, maldito bastardo. A estas alturas, todos deberían haber adivinado quién es el asesino. ¿Pero sabes por qué los lastimó? ¿Y cómo escapará de esta densa jungla? Los próximos acontecimientos definitivamente te dejarán boquiabierto. Llegó el mediodía del 9º día y el equipo de rescate finalmente encontró el localizador en la cima de la montaña. Pero lo extraño es que no había nadie cerca. A regañadientes, el ejército solo pudo aterrizar allí y luego usarlo como centro. Desplegar una operación de rescate en un radio de 5 kilómetros. Poco después, encontraron los restos del avión estrellado. Luego, al continuar la búsqueda en el bosque, descubrieron 9 cuerpos cuidadosamente dispuestos uno al lado del otro. Después de un examen preliminar, el comandante se dio cuenta de que todos habían muerto por asesinato. Pero para conocer la verdadera causa de la muerte, la medicina forense debe realizar una autopsia. Sin embargo, justo cuando empacaban sus cosas para regresar al campamento, descubrieron que había 10 pasaportes en el avión. Al recordar que aún no se había encontrado a una persona en el bosque, el comandante inmediatamente concluyó que esa persona era sin duda el asesino. Así que envió al ejército a continuar la búsqueda y, por precaución, también invitó a un forense profesional a realizar las autopsias. Inesperadamente, la llamada telefónica de los dos fue interceptada por Cora, quien había estado esperando.
Ella interceptó con éxito al forense en el único camino que conducía al campamento y, aprovechando el descuido del oponente, actuó. Inmediatamente después, Cora se hizo pasar por la forense y entró al campamento. Los soldados, que nunca habían visto al forense, no sospecharon y poco después la llevaron a la entrada de la morgue. Él, a través de la bolsa para cadáveres, y un cuerpo que se suponía que estaba muerto, se levantó lentamente. Resulta que usó las drogas de Travis para fingir su muerte y esconderse dentro de él, usando al ejército para escapar del denso bosque sin problemas. Y la persona capaz de idear un plan tan meticuloso es Kevin, quien nadie esperaba. Él, empuñando un cuchillo, se acercó al cadáver, decidido a soportar el hedor para abrirlos a todos. Pero justo en ese momento, un ruido repentino provino de la puerta. Resultó ser Cora queriendo detener al soldado que estaba fuera de la morgue. Ella explicó que temía que él no pudiera soportar la escena sangrienta y sufriera un trauma psicológico. Pero el dedicado soldado insistió en quedarse y supervisar, sin saber que pronto se arrepentiría de esta decisión. Porque tan pronto como entró, fue noqueado por Kevin, que se escondía en la oscuridad. Al ver la situación, la reacción de Cora no fue la esperada y no fue hasta que Kevin habló que ella volvió en sí. Luego, forzó una sonrisa amistosa con Kevin. Kevin, aunque un poco sospechoso, no dijo nada. Porque en ese momento, estaba completamente aturdido por la alegría de la victoria. Este fue también el punto culminante de todo el plan. Volviendo al primer día, debido a que el capitán casi reveló el secreto de su transporte de drogas, Kevin actuó despiadadamente, silenciándolo y matándolo. Y fue su cuerpo el que le dio a Kevin la idea de esconder las drogas dentro de los cadáveres. Al día siguiente, mató a Travis con hongos venenosos con el fin de obtener el medicamento para el corazón que Travis tenía en su poder. Kevin, versado en farmacología, sabía que ese medicamento podía inducir un estado de muerte aparente. Ese lugar podría engañar al ejército para escapar finalmente. Luego, asesinó a los pasajeros uno por uno, ya sea para ocultar su identidad como asesino o para reunir suficientes cadáveres para esconder la droga. En cuanto a contactar a su novia Cora para que lo ayudara, por un lado, era para que ella lo apoyara en la destrucción de pruebas. Por otro lado, también planeaban que ambos matarían para abrirse camino y escapar. Inmediatamente después, ambos rociaron gasolina por toda la habitación y prendieron fuego para destruir toda la evidencia. Pero no se dieron cuenta de que el soldado que antes había sido despertado por el humo finalmente, aterrorizado pero a salvo, había escapado. Al mismo tiempo, una preocupada Claire finalmente recibió la noticia de que el vuelo había sido encontrado. Considerando que entre los 9 cuerpos podría estar su esposo. El ejército, a regañadientes, solo pudo hacer una excepción y permitirle ir a identificarlos. Sin embargo, justo en ese momento, una fuerte explosión resonó, e inmediatamente después vieron una SUV alejándose rápidamente. La atención de todos fue completamente capturada por el oponente, sin sospechar que la situación dentro de la morgue había cambiado. Porque el soldado fue atacado por la espalda, ahora solo sabía que el asesino era uno de los 9 cuerpos. Pero como los otros 8 cuerpos habían sido completamente quemados, nadie sabía quién era el asesino. En este punto, seguramente algunos de ustedes recordarán que Jack todavía está en el bosque. Digámoslo así, Jack es realmente un superhombre. Recibió 2 disparos y cayó desde un acantilado de varias decenas de metros de altura, pero fue detenido por una densa rama de árbol y finalmente sobrevivió. Esto es realmente un disparate. Además, incluso si no murió por el desastre, el equipo de rescate enviado anteriormente tampoco lo encontró. Pero sacó unas gafas de sol para reflejar la luz del sol y finalmente fue rescatado inesperadamente. Llegó el 10º día y Jack, después de la cirugía, había escapado del peligro de muerte. Y con su físico sobrehumano, inmediatamente les contó a todos lo que había sucedido en los últimos días. Después de enterarse por Claire de que entre los cuerpos había 3 mujeres, Jack inmediatamente se dio cuenta de quién era el asesino, porque excluyendo a las 3 mujeres presentes, los demás hombres habían muerto ante sus propios ojos. Solo cuando encontraron a Kevin, su rostro ya había sido desfigurado por las pirañas y era irreconocible. Por lo tanto, Jack supuso que Kevin probablemente había hecho que otro cuerpo usara su ropa. Finalmente, recogió las balas que había quitado antes y golpeó la punta de una de ellas, haciendo un sonido que atrajo a todos de vuelta. De esta manera, podría crear la ilusión de su propia muerte. Ahora, con solo buscar la dirección de la aerolínea, seguramente encontrarían rastros de Kevin. Sin embargo, en este momento Kevin no tenía ni idea de que su gran problema había llegado. Mientras preparaba amablemente un gran festín de hongos para Cora, se quejaba de la incompetencia del capitán. Resulta que la razón por la que habían estado volando durante horas y todavía estaban en la jungla virgen era porque el capitán quería evitar la vigilancia del radar del ejército estadounidense y había apagado el GPS. Pero fue precisamente por esto que el capitán perdió el rumbo, lo que finalmente llevó a que se quedaran sin combustible y el avión se estrellara. Mientras hablaba, Cora sintió que algo le apretaba el cuello. Resultó que había comido los hongos extremadamente venenosos del bosque, y aquí todos los misterios quedaron resueltos. ¿Recuerdan el vídeo de testamento que el capitán grabó en el primer episodio? La novia mencionada, Cordelia, es el nombre completo de Cora. Eres tú, ¿verdad? Después de ver el vídeo, la razón por la que Kevin reaccionó tan violentamente fue porque sabía que su novia le había puesto unos cuernos enormes. Ahora que el infiel ya había sido eliminado primero en el bosque, era el turno de la adúltera de pagar. Muy rápido, Cora convulsionó continuamente y luego dejó de respirar. Kevin, por su parte, se apresuró al avión con la intención de transportar él mismo las drogas a Estados Unidos para obtener enormes ganancias. Sin embargo, ni en sus sueños más descabellados imaginó que Jack ya lo había rastreado hasta allí. Justo cuando despegaba, Jack le disparó furiosamente. Pero al final, solo pudo mirar con impotencia como el oponente escapaba.
Muy pronto, Kevin volvió a sobrevolar la selva virgen, pero en ese momento, el avión emitió un ensordecedor sonido de alarma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el tanque de combustible, para su mala suerte, se había vuelto a agotar. Resultó que el disparo frenético de Jack había impactado el tanque de combustible. El siguiente instante, el rugido del motor se detuvo abruptamente. Pero esta vez, aparte de la pequeña cantidad de droga en el avión, no tenía ninguna otra ayuda, como la vez anterior. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver la película. Si les gustó, por favor denle un like y suscríbanse al canal para apoyarnos. ¡Hasta la próxima!